Bueno, hoy les voy a compartir algunos tips de mejoramiento animal. El manejo de las diferencias biológicas entre los animales con el objetivo de maximizar el beneficio económico a corto y mediano plazo es lo que nosotros conocemos como mejoramiento genético. El objetivo es modificar las especies animales en nuestro beneficio, para ello nos valemos de la variabilidad genética. La variabilidad genética se expresa en términos de frecuencia y de efectos genéticos. Nosotros lo que hacemos en mejoramiento es aumentar la frecuencia de los genes de producción. El problema del mejoramiento es cómo modificar esa constitución genética de nuestros animales a partir de las variaciones que podemos encontrar. Para resolvernos, entonces tenemos que hacernos una idea del mérito genético, y ese mérito genético son esos diferentes genotipos que permiten una alta producción. Generalmente las características de producción son caracteres cuantitativos. Están controlados por muchos genes, cada uno con un valor aditivo sobre el otro, y controlados por el medio ambiente en su expresión, para dar un fenotipo específico. El valor fenotípico observado lo podemos describir por medio de un modelo. Este modelo lo denominamos el modelo animal, y este es el fenotipo, que es el P, valor fenotípico observable medible, es igual a la genética o al valor genético, que es la constitución genética del individuo, más el efecto ambiental, que generalmente no es observable, y también la interacción entre genotipo medio ambiente. Los parámetros genéticos son tres: heredabilidad, repetitividad y correlaciones. La heredabilidad me indica en qué medida esas diferencias fenotípicas que yo observo en los animales para una determinada característica son explicadas por factores heredables o por factores medioambientales. Cuando tengo alta heredabilidad, implica que la genética es importante en el desempeño productivo y generalmente permite trabajar por selección. Cuando hay una baja heredabilidad, la influencia del ambiente y de componentes genéticos no aditivos son más importantes que lo genético, y generalmente se trabaja con cruzamientos o mejora del ambiente. La heredabilidad se puede descomponer en las varianzas dentro de las poblaciones. Entonces, heredabilidad en un sentido estricto de la varianza genética sobre la varianza fenotípica. En el sentido amplio, la varianza genética se descompone en la varianza aditiva, en la varianza de dominancia y la varianza de las interacciones, sobre la varianza fenotípica, que generalmente está descompuesta en varianza genética más la varianza ambiental. La repetitividad es una medida que me permite hacer medidas diferentes en el tiempo. Tenemos algunas características que pueden ser medidas en diferentes tiempos, como por ejemplo el peso de vellón, la producción de leche, la producción de huevos, el tamaño de la camada, y también que pueden manifestarse en diferentes etapas de la vida del animal. Entonces, esa medición se llama repetitividad, es la repetición de observaciones en un mismo animal a lo largo del tiempo. Como ustedes lo ven ahí, es esa interacción que hay entre el primer registro y el segundo registro. Las correlaciones son aquellas características dos o más características que cuando nosotros modificamos una variable, sistemáticamente se modifica o incide sobre los cambios en los valores de la otra. Básicamente, ¿por qué? Porque hay efecto pleiotrópico de los genes o efectos de ligamiento. Se evalúan con un coeficiente denominado coeficiente de correlación de Pearson. La diferencia esperada de progenie es un indicador que predice la cantidad de la calidad genética de la descendencia de un animal respecto del otro. Siempre tenemos que tener en cuenta que cuando nos dan valores de diferencia esperada de progenie, es para que evaluemos un toro o una vaca o un animal cualquiera con respecto a otro animal. Esta diferencia esperada de progenie generalmente va acompañada de un valor de confiabilidad, el cual indica en qué medida la diferencia esperada de progenie realmente predice el comportamiento de la descendencia.
Otro valor importante que quiero que tengan en cuenta es la terosis o el valor híbrido. Y también quiero que tengan en cuenta que esto solamente se da en descendencias de animales de diferentes razas o diferentes especies, como su nombre lo indica, un híbrido. Y es la capacidad de los híbridos para superar a los padres en las características de producción. Básicamente esto les quería contar y espero que les vaya muy bien en ese examen Saber Pro.